Había algo en la casa al final del camino que hacía que todos en el pueblo se estremecieran cuando pasaban cerca. Se llamaba la Casa de los Lamentos. Era una mansión antigua y abandonada. Sus paredes cubiertas de musgo y las ventanas rotas como ojos vacíos que miraban hacia la nada. Se había quedado así desde hacía décadas, desde que sus últimos habitantes desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido allí. Solo había rumores, historias que se contaban en voz baja alrededor de las hogueras o en las tabernas del pueblo. La historia más popular era que la familia que había vivido en la casa fue víctima de una tragedia, y que sus almas aún vagaban por las habitaciones, atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno. Pero lo que había sucedido en realidad era mucho más oscuro que cualquier rumor. Todo comenzó cuando los Henderson, una familia adinerada, se mudaron al pueblo hace más de un siglo. Eran una pareja joven, William y Margaret, junto con su pequeña hija, Isabella. Habían comprado la mansión con la esperanza de comenzar una nueva vida lejos de la ciudad. William era un hombre reservado y siempre parecía estar absorto en sus pensamientos, mientras que Margaret, aunque amable, tenía una tristeza en sus ojos que nadie en el pueblo podía entender. La pequeña Isabella, sin embargo, era la luz de sus vidas, una niña alegre que iluminaba la casa con su risa. Pero algo cambió poco después de que se mudaron. Los aldeanos decían que la casa estaba maldita mucho antes de que los Henderson llegaran, pero la familia no hizo caso a las advertencias. Al principio, todo parecía normal. La familia arregló la mansión y la vida parecía mejorar para ellos. Pero con el tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Margaret dejó de salir. Los aldeanos que pasaban cerca de la casa por la noche decían que podían escuchar susurros que flotaban en el aire, como si las paredes de la casa estuvieran hablando. Y lo más inquietante era que la risa de Isabella, que solía llenar el aire, se detuvo abruptamente. Los días se convirtieron en semanas, y después en meses, y pronto nadie vio a la familia Henderson de nuevo. La mansión quedó en silencio. Un día, los aldeanos decidieron investigar. Se acercaron a la casa y, al no recibir respuesta a sus golpes en la puerta, la derribaron. Lo que encontraron dentro fue aterrador. La casa estaba en un completo estado de abandono. Polvo cubría cada superficie, las cortinas estaban desgarradas, y el aire olía a humedad y podredumbre. Pero no había señales de vida. La familia había desaparecido sin dejar rastro. No había cuerpos, no había signos de lucha, nada. Parecía como si los Henderson se hubieran desvanecido en el aire. Durante años, la mansión quedó vacía. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y los pocos que lo hicieron regresaron con historias aterradoras sobre sombras que se movían en las ventanas o susurros que les seguían hasta sus casas. Con el tiempo, los rumores de que la mansión estaba maldita se convirtieron en una certeza entre los aldeanos. Pero Jack, un hombre que había vivido en el pueblo toda su vida, nunca creyó en esas historias. Para él, eran solo cuentos para asustar a los niños, historias de fantasmas que se contaban para mantener viva la superstición. Jack era un hombre práctico, y cuando heredó un pedazo de tierra cerca de la mansión, decidió que lo aprovecharía. Siempre había querido ser agricultor, y aunque la tierra cerca de la mansión no era la mejor, estaba decidido a hacerla prosperar. La primera vez que Jack pasó cerca de la mansión, sintió un escalofrío correr por su columna. Era extraño, ya que era pleno verano y el calor era sofocante. Pero lo atribuyó a la sombra que proyectaba la enorme mansión, que parecía estar observándolo con sus ventanas oscuras y vacías. Durante las primeras semanas, todo fue bien. Jack trabajaba la tierra y poco a poco comenzaba a ver los frutos de su esfuerzo. Sin embargo, una noche, mientras descansaba en su pequeña cabaña al borde de la propiedad,
escuchó algo que lo hizo sentarse de golpe en la cama. Era un susurro. Al principio pensó que se lo había imaginado. Pero cuando el sonido se repitió, se dio cuenta de que provenía de fuera. Tomó una linterna y salió, mirando a su alrededor. La noche era clara, y el viento suave soplaba a través de los árboles, pero no había nadie a la vista. ¿Hay alguien ahí?, y preguntó, su voz firme. No obtuvo respuesta. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a la cabaña, vio algo en la distancia. Una luz, pálida y temblorosa, provenía de una de las ventanas de la mansión. El corazón de Jack se aceleró. No había habido luz en esa casa desde hacía décadas. ¿Era posible que alguien hubiera entrado? Contra su mejor juicio, Jack decidió investigar. Tomó una lámpara de aceite y se dirigió hacia la mansión, sus pasos resonando en la quietud de la noche. Cuando llegó a la puerta principal, notó que estaba entreabierta. Algo que nunca había estado así antes. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta y entró. El interior de la mansión era aún peor de lo que había imaginado. El polvo y la suciedad cubrían cada superficie, y el aire estaba pesado con el olor a moho. La luz que había visto desde fuera se había desvanecido, pero los susurros, esos seguían allí, flotando en el aire, como voces lejanas que no podía entender. «Hola», llamó, su voz temblorosa. De nuevo, ninguna respuesta. La niña comenzó a bajar las escaleras lentamente, sin hacer ruido. Jack retrocedió un paso, su mente intentando encontrar una explicación. Pero antes de que pudiera reaccionar, la niña levantó la mirada y lo vio directamente a los ojos. Y en ese momento, Jack sintió el verdadero terror. Los ojos de Isabella no eran los de una niña. Eran pozos oscuros, vacíos, llenos de una tristeza tan profunda que le heló la sangre. Y detrás de esa tristeza, había furia. Una furia que no podía entender, pero que lo envolvía como una nube espesa de odio y sufrimiento. Ellos no se fueron, murmuró la niña, su voz apenas un susurro. Están aquí, siempre aquí. Antes de que Jack pudiera moverse, las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse. Vio cómo se alargaban y se movían por las paredes, como si fueran entidades con vida propia. Las formas humanas se materializaban desde las sombras, figuras borrosas que se acercaban lentamente, rodeándolo. La niña sonrió, una sonrisa rota y torcida. «Ven con nosotros», susurró. Jack retrocedió rápidamente, pero las sombras ya lo habían alcanzado. Sentía el frío de sus manos invisibles en su piel, como si estuvieran intentando arrastrarlo hacia la oscuridad. Corría. Subió las escaleras, su linterna temblando, mientras las sombras lo perseguían, susurros de dolor y sufrimiento llenando el aire. Llegó al piso superior, pero no encontró salida. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas por décadas de abandono. Las figuras lo alcanzaron, rodeándolo. Sentía como el aire se volvía pesado, su visión se oscurecía, y entonces, escuchó el último susurro. Ellos nunca se van. Ahora tú también eres parte de esto. La casa se cerró sobre él. La oscuridad lo envolvió. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron la puerta de la mansión abierta de par en par. Dentro, no había señales de Jack, solo polvo y silencio. Pero si alguien se quedaba lo suficiente, si escuchaba con atención, podía oírlo. Un susurro que venía desde las paredes. No estamos solos. Días después de la desaparición de Jack, el rumor de lo ocurrido en la mansión comenzó a circular por el pueblo. Aunque algunos creían que simplemente se había marchado sin decir nada,
Aquellos que conocían la historia de la casa sabían la verdad, algo oscuro lo había atrapado. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos compartían la misma sensación inquietante cada vez que pasaban cerca de la casa. El alcalde del pueblo, don Manuel, decidió que era hora de tomar medidas. Jack no era el primero en desaparecer, y si no hacían algo pronto, temía que no sería el último. Convocó a los aldeanos más valientes para investigar lo que realmente estaba ocurriendo en la mansión. Entre los elegidos estaban Lucas, el herrero, Clara, la curandera del pueblo, y Tomás, un joven cazador que había llegado recientemente. Sabemos que la mansión ha sido un problema durante generaciones, dijo don Manuel, su tono grave mientras se dirigía al pequeño grupo reunido en la plaza del pueblo. Pero esta vez no podemos ignorarlo. Jack desapareció hace días y no es el primero. Alguien tiene que averiguar qué está sucediendo en ese lugar. Lucas asintió con firmeza. Era un hombre robusto y decidido, conocido por no temerle a nada. No podemos dejar que esa casa siga siendo una amenaza para el pueblo, dijo con determinación. Iremos y descubriremos qué ocurrió. Clara, una mujer más joven de lo que su sabiduría sugería, observó la mansión en la distancia. Aunque sabía de los rumores, su mirada reflejaba curiosidad más que miedo. He oído cosas, historias antiguas sobre ese lugar. Si hay algo sobrenatural en juego, necesitamos entenderlo antes de enfrentarlo. Tomás, el más joven del grupo, permaneció en silencio. No era originario del pueblo, pero las historias de la casa habían llegado a sus oídos en poco tiempo. Aunque su instinto le decía que mantenerse alejado sería la opción más sensata, no podía evitar sentirse intrigado. ¿Qué secretos escondía esa mansión? La mañana siguiente, los tres se prepararon para su expedición a la mansión. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire tenía una humedad pesada que presagiaba tormenta. No era el mejor día para aventurarse en un lugar con tantos secretos oscuros, pero no tenían otra opción. Sabían que, si no enfrentaban la mansión, el pueblo seguiría sufriendo. Llegaron a la mansión al mediodía. La estructura imponente se alzaba ante ellos como un monstruo dormido. Las ventanas, rotas y oscurecidas, parecían observarlos con un vacío que solo aumentaba la sensación de peligro. Las puertas, que antes habían estado abiertas cuando encontraron la desaparición de Jack, ahora estaban cerradas de golpe. Esto no es un buen augurio, murmuró Clara mientras inspeccionaba la entrada. Es como si la casa supiera que estamos aquí. Tomás sacó su machete y lo sostuvo con firmeza, su mirada recorriendo el área. Hay algo raro en el aire. ¿Lo sienten? Como si estuviéramos siendo observados. Lucas, siempre el más pragmático, empujó la puerta con fuerza, y ésta se abrió con un crujido largo y profundo que resonó en el interior vacío. La oscuridad del vestíbulo les dio la bienvenida, envolviéndolos en un silencio casi sepulcral. Entramos juntos, y no nos separamos, dijo Lucas, tomando la delantera con una linterna en la mano. Si hay algo aquí, lo enfrentaremos juntos. La casa estaba exactamente como la recordaban. Polvo cubría cada superficie, las escaleras crujían bajo sus pies, y el aire era tan frío que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Pero algo era diferente esta vez. Un silencio aún más pesado flotaba en el aire, como si algo los estuviera esperando. Caminaron por los pasillos en fila, con Clara mirando cada rincón, murmurando palabras en voz baja, como si intentara captar alguna presencia invisible. Hay una energía aquí, dijo finalmente. No es solo una casa abandonada. Esto va más allá de lo que parece. Lucas, siempre escéptico ante lo sobrenatural, solo asintió con la cabeza, sin dejar de avanzar. Sea lo que sea, no podemos dejar que controle el pueblo. Seguiremos hasta el fondo de esto. Al llegar al salón principal, Clara se detuvo en seco. Algo en la habitación había cambiado.
Las sombras eran más profundas y había una presencia inconfundible. Una figura oscura se deslizaba lentamente por el otro extremo de la sala, apenas visible en el rabillo del ojo. Pero cuando intentaron enfocarse en ella, desapareció. Tomás tragó saliva, su mano firme sobre el machete. ¿Viste eso? Lucas, aunque firme, apretó los dientes. Sí. No estamos solos aquí. Clara, con una mano temblorosa, sacó un pequeño amuleto que llevaba colgado al cuello. No es solo la casa. Algo o alguien está protegiendo este lugar. Es como si las almas atrapadas aquí no quisieran que descubriéramos lo que ocurrió. El grupo decidió seguir adelante, subiendo las escaleras hacia el segundo piso. El crujido de los peldaños resonaba como un susurro que se alargaba en el silencio. A medida que subían, el aire se volvía más espeso, como si una fuerza invisible los estuviera empujando hacia abajo. Las puertas cerradas a su alrededor parecían observarlos, y de vez en cuando, un susurro suave y agudo llenaba el aire, pero cuando intentaban encontrar su fuente, se desvanecía. Al llegar al pasillo del segundo piso, Clara se detuvo frente a una puerta al fondo. Esta es la habitación donde supuestamente dormía la pequeña Isabella. Lucas asintió. Si hay respuestas, tal vez estén aquí. Tomás sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo, como si algo le dijera que no debía cruzar esa puerta. Pero sabía que no podían detenerse. Si había alguna esperanza de salvar el pueblo de la maldición de la mansión, debían continuar. Lucas empujó la puerta, que se abrió con un crujido prolongado. La habitación estaba en ruinas, el polvo cubría cada centímetro de suelo y muebles. En una esquina, había una pequeña cama, con sábanas arrugadas como si alguien hubiera estado allí no hacía mucho. Y junto a la cama, en el suelo, había una muñeca antigua, sucia y rota. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que estaba en las paredes. Había dibujos. Dibujos de una niña. Una niña de cabello oscuro y vestido blanco, siempre sola en el centro, rodeada de figuras negras, sombras sin rostro. Clara se acercó lentamente a las paredes, su respiración contenida. Estos dibujos, murmuró, tocando una de las imágenes. No son solo de una niña. Son advertencias. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El aire se volvió aún más denso, y un frío que no pertenecía a este mundo los rodeó. Y entonces lo escucharon. Una risa. La risa de una niña, aguda y retorcida, resonando por toda la casa. Estamos atrapados, dijo Tomás, su voz temblorosa. La mansión no los dejaría ir tan fácilmente.